Hola, vamos a ver en este video diferentes conceptos y ejercicios de electricidad. En este caso vamos a empezar con la primera pregunta definiéndonos qué es el voltaje. El voltaje es el diferencia de potencial eléctrico que existe en un circuito. Entonces, con cualquier tipo de respuesta que nos podemos manejar como potencial eléctrico, es el potencial eléctrico de un circuito. En pocas palabras, también pudiéramos definirlo como la velocidad de los electrones que viajan en el circuito. Recordándoles que los electrones son los que viajan a una cierta velocidad en un circuito a diferentes tipos de componentes que se pueden encontrar en él. Después dice, es la cantidad de electrones que se puede ceder o ganar un cuerpo, en este caso es la corriente eléctrica. Aquí la tenemos, la vamos a marcar en rojo. Es la oposición. La oposición siempre la vamos a encontrar como resistencia de nuestro circuito eléctrico, ya que es la que permite o no pasar lo que es el flujo de corriente eléctrica. Menciona los elementos básicos de un circuito. Bueno, aquí lo tenemos. Es la fuente de alimentación, un switch o interruptores, actuadores o controles de mando, y tenemos los diferentes dispositivos que consumen lo que es la corriente eléctrica para todo esto generar o hacer un fin determinado. La número 5 nos dice tipo de circuito eléctrico en el cual el voltaje se suma, la corriente es la misma y las resistencias se suman. En este caso es cuando se suman lo que son los voltajes y la corriente la misma, nos vamos a referir a que es un circuito en serie. Ahora, vamos a aquí. Tipo de circuito eléctrico el cual el voltaje es el mismo. Siempre los voltajes, aquí es lo contrario. Mientras que en uno se suma, el voltaje es el mismo y las corrientes son también encontradas. Entonces, en este caso es paralelo. Vamos a seleccionarlo aquí. Un poquito más hacia abajo vamos a tener los diferentes los componentes. Los voy a anotar aquí. La primera es una fuente de alimentación. La siguiente es esta que tenemos aquí, es una resistencia. Voy a poner en mayúsculas para diferenciar ahí, resistencia. Estos son los símbolos de los circuitos eléctricos. Seguimos con un switch, o en este caso un control de mando. Seguimos un tipo de diodo, vamos a poner nada más la palabra de diodo, y en ocasiones va a ser tierra o masa. Vamos a dejarle nada más con tierra para que no se muevan ahí las palabras. Ok, ahí tenemos tierra. Después nos dice, ok, para la pregunta número 8, bueno, en este caso aquí es el 8, dice, ¿qué voltaje habrá en un circuito en el que hay una bombilla de resistencia de 500 ohms si sabemos que circulan 3 miliamperes? Aquí lo tenemos, los 3 miliamperes. En este caso lo que hay que hacer es una conversión de los 3 miliamperes a lo que es amperes. En este caso los voy a poner de este lado, al lado derecho tengo el programita donde vamos a manejar los valores. Entonces, déjenlo acomodo. Y va a ser de la siguiente manera. Tenemos que la ley de Ohm nos dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Y lo que nos están pidiendo en la cuestión que dice qué voltaje habrá. Entonces, lo único que hay que hacer es sacar los diferentes valores. Por lo tanto, sería de la siguiente manera. Okay, vamos aquí a recorrer esto. Se movió. Ok. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, voltaje no lo conocemos, entonces lo vamos a dejar ahí. Voltaje es igual. No conocemos el voltaje. Y la corriente es de 3 miliamperes. Los 3 miliamperes tenemos que hacer la conversión a amperaje. Entonces serían 0.003 miliamperes. Que vamos a multiplicarlo por la resistencia, que serían 500 ohms. Entonces, cerramos, hacemos la multiplicación. Aquí viéramos lo que es la calculadora y va a ser 500 por 0.003 miliamperes, que nos da 1.5 volts. Entonces el resultado sería 1.5
volts. Entonces la respuesta correcta sería el inciso C. Ok, ahora seguimos un poquito más abajo y nos pregunta, ¿cuántos amperios absorbe una estufa? Amperios, en este caso nos está preguntando cuánto amperaje absorbe una estufa de 50 ohms enchufada a tu casa. Recuerden que en México tenemos una corriente, bueno, en este caso un voltaje de 110 volts, aproximadamente 115, vamos a manejar 110, y a 60 Hz, en este caso el voltaje es igual corriente por resistencia. Nos están indicando de que son 50 ohms, entonces el voltaje sería 110, es igual a la corriente que la desconocemos, en este caso sería I, que no la tenemos, que la vamos a multiplicar por la resistencia, que serían 50 ohms. Los ohms están multiplicando, lo pasamos dividiendo, entonces nos quedaría la siguiente fórmula. 110 entre 50, que serían 2.2 amperes. Entonces la corriente, aquí vamos a poner de este lado, vamos a bajar, la corriente es igual a 2.2 amperes. Entonces la respuesta no se encuentra en ninguna de las anteriores, ya que ninguna de las dos opciones es correcta. Dice, dos baterías de 4.5 volts conectadas en serie. Al momento estamos hablando de aquí de corriente directa, nos está indicando que son 4.5 conectadas en serie. Aplicando los diferentes tipos de conceptos de resistencias en serie, nos van a sumar todo lo que son las corrientes de voltaje. En este caso, van a sumar 9 volts. Entonces aquí tenemos la respuesta correcta. Ahora seguimos. Dos pilas de 4.5 colocadas en paralelo, lo que nos va a hacer es que producen un voltaje de 4.5 volts. Y ya, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Para los ejercicios voy a ponerles un enlace para el siguiente video. Esto los voy a hacer a mano para que vean. Solamente aquí vamos a hacer un pequeño concepto. Nos resultaría 12 volts están conectadas en paralelo. Entonces aquí nos resultan 12 volts. Y otra que tenemos en serie son 24. En total aquí son 36 volts. Vamos a sacar la resistencia aquí de este tipo para poder encontrarlo, el voltaje de la resistencia total. Y en la parte de abajo está la parte para poder encontrar lo que es la corriente del diferente circuito. Esto lo voy a hacer ya en otro video para que quede un poquito más explicado en esta parte.